Hola, mis amigos y amigas. Soy su amigo y compañero desde Chile. Mi nombre, usted ya lo sabe, Mario Aurema. Yo soy el director, el CEO de la radio Tele Café du Soir. Y hoy estamos aquí para su programa después de un largo tiempo, porque tuvimos algún problema en el estudio para hacer algún cambio, porque había una tela que debíamos sacar y colocar otro, y colocar luces y arreglar cámara. Todas esas cosas nos han quitado mucho tiempo, y por eso que ha pasado casi para no decir un mes, sin su programa. Pero estamos de regreso, y estamos de regreso para decirles que todos los sábados a esta hora, a las 11 de la mañana, usted tendrá su programa Atento a mi Dios, como siempre. Es un placer, es un gusto. Quiero saludar a mi director, el señor, el director de la tele Valle Nuevo TV, Héctor. Donc, saludo, amigo, y gracias por la confianza, gracias por seguir trabajando con nosotros. Estamos aquí para seguir en el estudio, y vamos a seguir con el estudio de este día. Antes de todo, vamos a orar. Les invito a orar en cualquier lugar, cualquier cosa que está haciendo. Tú puedes orar, porque oración no es una posición, pero es una disposición. Si está disponible, dispuesto para orar, le invito a orar. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por el dueño de este canal, de esta tele, que nos ha permitido transmitir, ha permitido que su palabra se predica en su canal. Que sus bendiciones sea sobre él, sobre su familia, sobre su institución, o todo lo que está haciendo, que sea bajo de tu bendición y de tu voluntad. Gracias por nosotros también, que tú has usado como un instrumento para llegar al corazón de tu pueblo. Gracias por todo. Te pedimos todas esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, amigos. Y estamos contentos, estamos alegres, para estar con ustedes en este día, este programa que se llama Atento a mi Dios, porque usted tiene que estar atento para escuchar la voz de Dios, porque Dios habla de una manera y de otra manera, pero tú tienes que estar atento para poder escuchar su voz. Hoy vamos a empezar este estudio. Es un estudio que vamos a tener, eh, no solamente en un programa, vamos a tener como 3 o 4 programas de este estudio, porque vamos a ver, a conocer los libros de la Biblia. ¿Qué vamos a estudiar? Como tema, vamos a ver los libros de la Biblia, cómo están organizando y qué habrán. De eso que vamos a ver, porque a veces uno tiene la Biblia en la mano y no sabe lo que tiene en la mano. Por ejemplo, si tú estás escuchando un predicador o un pastor, dice que ya vamos a estudiar la vida de David o la vida de Saúl, pero tú puedes decir, esta predicación va a estar en tel libro, porque tú no puedes andar en toda la Biblia buscando, porque a veces los predicadores o los pastores empiezan a predicar diciendo que ya vamos a leer en Juan capítulo 3:16. Y hay hermano que empezó a buscar hasta que termine la predicación. Nunca he encontrado el pasaje que el predicador o el pastor dice que van a leer. Por eso que este estudio le van a ayudar mucho, para que tú puedas entender, para que tú puedas saber tal libro dónde está y de qué se tratan. Si tú estás, por ejemplo, estás escuchando una predicación en la radio o la tele, llega tarde, tú ves que, por lo que está diciendo el predicador, el pastor, está hablando en tel libro. Y hoy vamos a empezar a ver los libros y de qué se tratan, y después vamos a estudiar más en profundo
de esos libros, para que tú puedes saber, tú puedes conocer más de esos libros. Usted ya sabe que la Biblia es una biblioteca, no es un libro como un libro, es una biblioteca que tiene 66 libros. Esos libros son inspirados por Dios, pero Dios usa a algunos hombres para escribir esos libros. Esos libros fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de cerca de 1500 años. Pero todos cuentan la misma historia y tiene el mismo mensaje. Todos los libros, que sea de forma poesía, que sea de forma leyes, hablan de la misma historia. Por eso que vamos a ver, porque la Biblia, como siempre digamos, la Biblia es Cristo céntrico, es alrededor de Cristo. Esto es así debido a que el verdadero autor de la Biblia es Dios. Aunque uno de los autores no ha conocido a otro, no estaba viviendo en la misma época, no estaba viviendo en el mismo lugar, pero el mensaje es ser los mismos. Usted ya sabe que la Biblia se divide en dos partes. La primera parte es el Antiguo Testamento y la segunda parte es el Nuevo Testamento. Vamos a ver los libros que hay en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el primer libro que tenemos es Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia y la palabra Génesis significa inicio o principio. El libro de Génesis habla sobre la creación del mundo, el pecado y su consecuencia, y el pacto de Dios con Abraham. Eso se trata en el libro Génesis o Génesis. Pero ese libro tiene el principio o el inicio de todo, de todo, de todo, de todo. Tiene inicio del pecado, de la humanidad, de todo, de todo, de todo está en el libro. Una vez yo estaba pensando y dije que hasta el primer o la primera persona que sabe coser está en la Biblia. Y esa persona es Dios, porque Dios hizo una ropa o vestido para Adán y Eva. El segundo libro es Éxodo. En Éxodo se relata cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud y lo guió hacia la tierra prometida. Salimos de Génesis, entramos en Éxodos, de ahí la palabra Éxodo significa salir, o como a veces uno puede decir que hay un éxodo en mi país, que la gente está saliendo para emigrar en otro país. Eso también es el mismo palabra Éxodos. Relata como Dios liberó a su pueblo que estaba esclavo en Egipto, pero Dios liberó y lo guió hacia la tierra prometida. Pero el otro libro que viene es Levítico. Levítico, especie de manual con las leyes de Dios para su pueblo. Como cada país del mundo tiene una constitución escrita en un libro, igual los pueblos de Dios tienen las leyes de Dios escrito en un libro y ese libro se llama Levítico. Hay un libro que se llama Números. El Números contiene censo y leyes de Dios para su pueblo, además de relatos sobre la rebelión del pueblo. El libro Números contiene censo, el nombre dice números, usted van a ver muchas cosas que tienen a ver con números. Deuteronomio, recordatorio de la ley y de la importancia de obedecer a Dios. En el libro de Deuteronomio, ahí sale una repetición de la ley que está en Levítico y también la importancia de obedecer a Dios. Esos 5 libros se llaman Pentateuco.
porque son libros que hablan de Dios, de ley, y todas esas cosas. Y después viene Josué. Josué narra la historia de Josué como líder y la entrada del pueblo a la tierra prometida. En el libro de, si alguien me ha preguntando, ¿dónde habla en la Biblia cuando el pueblo iba a tomar la tierra prometida? Yo tengo que saber, está en el libro de Josué. Los jueces relatan la vida del pueblo bajo el liderazgo de los jueces y el efecto de la decisión que ellos tomaron. Hay un libro en la Biblia que se llama Jueces, porque el pueblo de Israel no había presidente como ya tenemos, o rey y antes, pero antes había de jueces que liderazgo del pueblo. Y en este libro que se llama Jueces, ahí uno puede ver los diferentes jueces que había, lo bueno, lo malo, la buena decisión y la mala decisión que uno han tomado. Después viene el libro de Ruth, narrará la historia de Ruth, una historia de amor, de fidelidad y de redención. En el libro de Ruth es un libro maravilloso, aunque era un pagana Ruth, pero hay muchas bendiciones cuando vamos a estudiar este libro. Uno va a ver la bendición que hay en este libro que se llama Ruth. Hay un libro que se llama Samuel, pero que se divide en dos, pero déjame decir que en la versión original ese libro era uno, pero los teólogos de nuestra época, cuando estaba escrita la Biblia de la manera como la tenemos, lo dividir en dos partes. Y primera de Samuel cuenta la vida del profeta Samuel y el último juez, y de Saúl y de David, los primeros reyes. A empezar con el libro de primero de Samuel, habla del último juez, habla de la vida de Samuel, como su mamá, usted ya sabe la historia, Ana que no podía tener hijos y anda donde la profeta Elías y lloraba, oraba y Dios le dio un hijo y ese hijo se llama Samuel y de ahí sale ese libro. También fue escrito por Samuel. Cuenta la vida del profeta Samuel, el último juez, y de Saúl, el primer rey, que fue malo, y de David, uno de los mejores, y que también vamos a estudiar un día. Y el segundo libro de Samuel se enfoca, el segundo porque hay dos, se enfoca en el reino de David y en la importancia de obedecer a Dios de nuevo. Si le pregunto, ¿en qué libro ya habla de la importancia de obedecer a Dios? Uno tiene que decirme, también en el libro de Deuteronomio había una repetición de la ley y también como uno tiene que obedecer a Dios. Y también David fue un ejemplo de gente obedece a Dios mucho, mucho. Y viene también los libros de los reyes. Igual son dos. Primero de los reyes hablan sobre el reino de Salomón, que fue hijo de David, y la división del reino, porque cuando murió David, el reino estaba unido y después viene una división que también vamos a leer. Son historias bastante importantes y también uno tiene que saberlo para saber mejor de la Biblia. El segundo libro relata la historia del reino dividido, porque el reino se divide en dos: Israel, una parte, y Judas en otra parte. Vamos a ver más adelante, porque el reino de Israel, cuando estaba unido, habían 12 tributos, y después, cuando había la división, uno se llama Israel y el otro se llama Judas. Vamos a ver cuántos tributos tiene cada uno,
quién fue mejor, quién fue peor, quién obedecer a la voz de Dios, los reyes de Israel, los reyes de Judas. Son historia que uno tiene que saber porque es muy interesante. Entramos ahora en los libros de los crónicas, recuento de la historia del pueblo y del reino de David y con énfasis en las genealogías. Los crónicos es como el libro de Deuteronomio, hacer una repetición. El segundo también narra el reinado de Salomón y de otros reyes y la consecuencia de la decadencia espiritual. Ahora vamos a empezar a ver cómo el pueblo que caminaba, andaba con Dios y después hay como un clic y empezó a endecer hasta que perder muchas bendiciones. Ahora veamos Esdras. Esdras, el relato del final del exilio en Babilonia y el regreso del pueblo en Israel. ¿Por qué el pueblo estaba en exilio? ¿Qué pasó? Y cómo estaba viviendo allá, cómo se regresó. Todas esas cosas vamos a estudiarlo en el libro de Esdras. Nehemías, otro libro, hablan sobre la perseverancia de Nehemías al animar al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Ese libro es maravilloso. Es uno de los libros que a mí me gusta mucho. Ese libro que se llama Nehemías, donde uno puede ver cómo uno se preocupa de su pueblo, cómo se preocupa. Él estaba en la diáspora, él estaba viviendo fuera de su país, pero ha sabido cómo estaba el país, muy mal, el muro destruido, el pueblo está viviendo mal, toda la cosa andaba mal en la política, en el espiritual, social, cultural, y él que estaba al lado de rey a Babilonia, tenía una buena posición, tenía una vida excelente. No era necesario que se preocupe del pueblo porque estaba bien, pero no, él se siente parte de ese pueblo y se animó y también animar al pueblo a construir los muros. Y viene el libro, otro libro con nombre de mujer, Esther, historia de la hermosa joven judía Esther y de cómo salvó a su pueblo de la exterminación. Había un complot, podemos decirlo así. Había como una trampa. Iban a matar a todo el pueblo de Israel. Pero Dios usó una mujer, una jovencita, Esther, que era muy bonita. Y Dios la usó para salvar a su pueblo. Eso significa que cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, Dios puede usar a quien quiera. Tú también puedes ser un instrumento en la mano de Dios, como Dios quiera. No sé de dónde te van a mandar, no sé lo que tú vas a tener que hacer, pero si tú quieres trabajar, si tú quieres hacer algo, Dios te puede usar de buena forma. Y viene el libro Job, la historia que casi todos saben, narra los sufrimientos que pasó Job, un hombre justo y temeroso a Dios. A veces escuchamos en esos días que cuando uno es cristiano, si venimos a Cristo, vamos a hacer bien, vamos a tener todo, vamos a tener casa, auto, todo, la vida va a ser mejor. Pero el libro de Job narra otra cosa, porque un verdadero cristiano tiene que pasar por prueba y a veces hay prueba que es muy duro. Pero ser cristiano no significa que la cosa le va a ir bien. Después de Job vienen los salmos. Los salmos son libros de canción, es una colección de cánticos, de oración, de poemas, de alabanzas y adoración a Dios. Es un libro
de cántico, hay poesía, hay es maravilloso, maravilloso los libros de los salmos. Vienen los proverbios, libros con instrucciones morales y consejos que enfatizan el vivir con sabiduría. El libro de los proverbios es un libro que uno tiene que leer, tiene que buscar sabiduría, leer este libro. Viene el libro Eclesiastes, habla sobre la vanidad y la búsqueda del significado de la vida. ¿Usted quiere saber en realidad qué es la vida? La verdadera fase de la vida es un libro que uno tiene que estudiar. Los Cantares, libro dedicado al tema del amor en toda su expresión. Hablar de amor, ese libro es para ti. Tú quieres saber el amor, como se dice acá, en toda su expresión, ese libro es para ti. Y viene ahora los profetas, los profetas. Isaías contiene la profecía de Isaías y enfatiza que la salvación viene solo por parte de Dios. Déjame decir algo, como igual vamos a estudiar este libro. El libro Isaías dice que es la Biblia del Antiguo Testamento, porque tiene casi todo para saber de lo que Dios quiere para la salvación. Acuérdate que la Biblia tiene 66 libros. Este libro también tiene 66 capítulos. Pero hoy estamos viendo los libros y lo que de qué se trata. Y después vamos a estudiar los libros por libros. Por eso te dije que va a ser un estudio muy largo, pero a veces vamos a cortar para traer temas diferentes, porque no podemos seguir así, pero vamos a, como al medio, colocar otro tema que habla de la bendición, del amor, casi todo. Pero lo maravilloso, lo bueno, lo más importante para nosotros es estudiar la Biblia, porque de eso se trata ese estudio. Se dice que tenemos que estar atentos a Dios, pero ¿dónde habla Dios? En la Biblia. Viene Jeremías, relata cómo Dios llamó a Jeremías y el llamado de Dios al pueblo para que se arrepintiera. Viene Lamentaciones, contiene una serie de lamentos por la decadencia espiritual de Judá y la destrucción de Jerusalén. El profeta estaba llorando como ves el pueblo anda mal espiritualmente y también la destrucción de la ciudad de Dios que es Jerusalén. Ezequiel, el libro habla del llamado y el ministerio de Ezequiel, pero sobre todo enfatiza la soberanía de Dios. Daniel, otro libro maravilloso, narra la vida de Daniel y de sus 3 amigos en el exilio y descata el reino de Dios sobre todo. Oseas, la relación de Oseas con su esposa infiel sirve para mostrar el amor y la fidelidad de Dios ante su pueblo infiel. Ese libro es muy, si yo puedo usar esa palabra, es muy raro. Un profeta tenía una mujer infiel que uno no puede imaginar. Dios le dijo, tienes que amar a esa mujer. Y Dios estaba dando una lección a su pueblo. Aunque es un pueblo infiel, aunque no está haciendo la voluntad de Dios, aunque no estaba haciendo lo que Dios quiere, Dios sigue amar a ese pueblo. Es por eso que Dios me ama a mí y también a ustedes. Aunque estamos viviendo mal, aunque no estamos haciendo lo que Dios manda, lo que corresponde, pero Dios sigue amarnos. Es un Dios maravilloso. Y en ese libro de Ezequiel, de ahí vamos a ver el verdadero
amor que Dios tiene para nosotros como pueblo infiel. Joel advertencia sobre el juicio de Dios y llamados a arrepentimientos como nación. Amós anuncia el juicio de Dios contra la corrupción y contra la vida pecaminosa. Abdías advierte del castigo que Dios traerá sobre Edom. Y este libro también es maravilloso, Jonás. Es una historia que muchos saben, que Jonás, Dios le mandó a Nínive a predicar y él no quiere ir, pero se fue para otro lado, a Tarsis, pero Dios le fue a buscar. Pero el próximo estudio que vamos a hacer, pero va a ser más como una predicación, como una enseñanza. Vamos a ver una parte de ese personaje que es Jonás, pero vamos a hacer esa predicación en el capítulo 4 para que usted anda preparando para la próxima vez cuando venimos. Ya sabe de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de Jonás, el capítulo 4, y vamos a ver algo maravilloso que se trata en la vida de Jonás y también pasa lo mismo en nuestra vida. Miqueas habla del juicio, no, Jonás relato del llamado misionero que Jonás recibió para ir a Nínive y su lucha contra ese llamado. Como ya he dicho, el próximo estudio, el próximo sábado, vamos a estudiar esa una parte, no todo, pero el último capítulo, que es el capítulo 4, vamos a ver algo maravilloso, una bendición va a ser para nosotros. Miqueas habla del juicio que Dios traerá sobre el pueblo rebelde y idólatra y la restauración que le seguía. Nahum anuncia la caída de los asirios y la ruina total de Nínive. Habacuc, diálogo entre el profeta Habacuc y Dios sobre los ministerios de Dios y su justicia. Sofonías, anuncio del juicio de Dios sobre las naciones y la venida del día del Señor. Ageo, exhortación a la reconstrucción del templo y reclamo de vida a la desobediencia. Zacarías, llamado al pueblo a despertar espiritualmente y a comenzar a reconstruir el templo. Y el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, expresa el amor y la fidelidad de Dios hacia Israel, su pueblo infiel, y anuncia la venida del día del Señor. Esos son los libros del Antiguo Testamento y de qué se trata, para que usted pueda andar estudiando, leer y ver cómo se trata esa cosa. Pero nosotros en ese programa vamos a estudiarlo libros por libros. Próximamente, cuando vamos a tener estudios sobre la Biblia, vamos a empezar con el libro de Génesis. Pero el próximo sábado vamos a tener una predicación, no es un estudio, una predicación sobre una parte de la vida de Jonás que es muy parecido a nosotros. Veamos ahora los libros del Nuevo Testamento para ir terminando el estudio de hoy, porque es como una introducción, y veamos los libros para que la próxima vez podamos empezar a estudiarlo libros por libros. En el Nuevo Testamento tenemos Mateo, relata la vida de Jesús, el Mesías prometido. Marcos, relata la vida de Jesús, el siervo rey y su sufrimiento. Lucas narra la vida de Jesús y lo presenta como el Salvador de todos, judíos, griegos y gentiles. Juan presenta a Jesús, el verbo hecho carne, a través
del cual recibimos la vida eterna. Esos son los 4 evangelios que hay en la Biblia. La próxima vez vamos a ver una predicación. Después vamos a regresar en el estudio a estudiar el libro de Génesis. Y después vamos a dejar el Antiguo Testamento. Vamos a venir en el Nuevo Testamento para ver por qué hay 4 evangelios. Porque hay 4 evangelios que hablan de Cristo. ¿Y por qué hay 4? Porque no debería haber 1. ¿Y por qué no 5? Y vamos a ver si fue por casualidad o porque uno cree escribir mejor que otro. De ahí vamos a ver por qué hay 4. Y después viene Romanos, que es el libro del nuevo, de la gente nuevo en el Evangelio. No, antes de Romanos viene Hechos de los Apóstoles, detalles sobre el nacimiento y la expansión de la iglesia. Vino Jesucristo, eso se habla en los evangelios. Murió, resucitó y se va. Y después vienen los libros de los Hechos de los Apóstoles, donde empezó la iglesia, el nacimiento de la iglesia y cómo se expandir en el mundo entero. Y después viene Romanos, en fase de la salvación, la justificación para todos por medio de la fe en Jesucristo. Por eso ya he dicho que es el libro de los nuevos arrepentimientos. Primero de Corintios habla sobre cómo debe ser la conducta del cristiano y la importancia de la santidad. Segundo de Corintios expresa alegría por el resultado de su primera carta y insta a los corintios a permanecer en la verdad. Gálatas destaca la justificación por medio de la fe en Cristo y la gracia de Dios. Efesios habla sobre la importancia de la unidad en la iglesia y la salvación por la fe en Jesucristo. Filipenses recarga la importancia de la gratitud, el gozo y presenta a Jesucristo como ejemplo de humildad. Colosenses, exhortación contra la herejía, presenta a Cristo como el único digno de adoración. Primero de Tesalonicenses habla sobre la esperanza de la segunda venida de Cristo y la persecución. Hay gente que dice que no, desde que nacimos, desde que mi papá estaba joven, hablan que Jesús regresa y todavía. Pero si tú quieres saber la verdad, ahí está. En el primer libro de los Tesalonicenses. Segundo Tesalonicenses expresa la importancia de permanecer firme en la fe en medio de la persecución y habla sobre la segunda venida de Cristo. Primero de Timoteo, consejo de Pablo a Timoteo, advertencia contra el legalismo y los falsos maestros. Bueno, maravilloso los estudios que vamos a tener la próxima vez. Segundo de Timoteo habla sobre la importancia de perseverar en la fe en medio de la persecución. Tito, instrucciones de Pablo a Tito sobre la conducta de los líderes en la iglesia y las cualidades del buen líder. Filemón, petición de Pablo a Filemón sobre Onésimo. Pablo enfatiza la igualdad entre los hermanos en la fe. Ese libro también es maravilloso. Todos los libros son maravillosos, pero hay libros que cuando uno le está leyendo, le está estudiando, se puede decir que, aquí estoy yo. Es como que estos libros nos abren directamente. Hebreos habla sobre la preeminencia de Cristo y la importancia de la fe en Cristo. Santiago recarga que la fe debe mostrarse. Habla sobre el poder de la lengua y la sabiduría.
Primero de Pedro, carta sobre el ánimo y la fortaleza en la fe en medio de la persecución. Segundo libro de Pedro, advertencia sobre los falsos maestros en la iglesia y un llamado a perseverar en la fe. Primera de Juan, avisa contra los falsos maestros y enfatiza la importancia de obedecer a Dios. Segundo libro de Juan, expone la herejía y los falsos maestros en la iglesia y exhorta a crecer en discernimiento. Tercer libro de Juan habla sobre la hospitalidad y el servicio cristiano. Judas, que no es el que traicionó a Cristo, advierte contra la inmoralidad, los falsos maestros y el libertinaje. Y el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, contiene la revelación del fin de los tiempos. Esos son los 66 libros de la Biblia. ¿Y de qué se trata? Uno me dice, no me acuerdo de nada, ¿cómo voy a saberlo? Usted puede seguir viendo este programa porque está disponible en YouTube, en Facebook. Tú puedes escucharlo, anotar algo y tomarlo libros por libros, porque es muy importante de saber de lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a terminar con el orden de los libros. Ahí vamos a terminar. Los libros de la Biblia están agrupados según su género. Libro histórico. Hay libro histórico, cartas apostólicas, etc. Las dos secciones principales en las que se divide la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es la gran división de la Biblia. La realidad es que los dos testamentos se relacionan entre sí. El Antiguo Testamento, que contiene 39 libros y se conoce entre los judíos como el Tanakh, narra el origen de la humanidad y su historia antes de Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos profecías específicas respecto al pueblo Israel y a Jesucristo. Los libros del Antiguo Testamento se clasifican en 4 grupos. El Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Los libros históricos, de Josué a Esther. Los libros de sabiduría y de poesía, de Job a Cantares de los Cantares, digamos Cantar de los Cantares, y los libros proféticos de Isaías a Malaquías. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Comienza con el nacimiento de Cristo, habla sobre el cumplimiento de algunos de la profecía del Antiguo Testamento, el nacimiento de la iglesia, y termina con profecía sobre el fin de los tiempos. El Nuevo Testamento se divide en 4 secciones. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Acuérdate de este estudio, va a ser el tercer, porque hoy el primero. El próximo sábado vamos a tener una predicación. El que viene después vamos a tener el segundo estudio de Génesis. Y después vamos a ver por qué hay 4 evangelios. El libro históricos de los Hechos de los Apóstoles. Las cartas apostólicas de Romanos a Judas. Y un libro proféticas sobre el fin de los tiempos, que se llama Apocalipsis, que acabamos de ver lo que contiene. La próxima vez vamos a estudiar el libro de Génesis, que es el primer libro del Pentateuco, que tiene como tema principal la palabra Génesis, significa principio o comienzo. De ahí quedamos, porque
es un estudio bastante genial, bastante largo también, pero tranquilo, tranquilo, vamos a ir paso a paso. ¿Cómo va a ser el programa que tenemos ahora? Hoy empezamos con este estudio sobre la Biblia. Tiene como tema los libros de la Biblia, su orden y lo que contiene. Ya acabamos de ver como rápida, pero como no es el estudio exacto, pero es como una introducción, como hacer una presentación de ese libro. Acabamos de ver los 66 libros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento lo que contiene. Pero vamos a hacerlo libros por libros. Pero el próximo sábado vamos a tener una predicación sobre Jonás, que es muy parecido a nosotros. Y después vamos a seguir en el estudio. Vamos a estudiar el primer libro, que es Génesis. Y después vamos a cortar a ir en el Nuevo Testamento para saber por qué hay 4 evangelios. Y después vamos a regresar de nuevo en el Antiguo Testamento para seguir con Éxodo, y Levítico y Deuteronomio, para terminar con el Pentateuco. Ahí, hermano, espero que algo ha entendido. Si no, puede seguir haciendo búsqueda, pregunta a su pastor, sus predicadores, porque es importante de saber de la Biblia. Muchos dicen que son cristianos, andan en la iglesia con la Biblia en la mano, tienen muchas versiones, pero en realidad no sabe nada, no sabe la estructura de ese libro maravilloso. Y a veces uno está pasando por un problema, uno tiene una dificultad, pero es que, ¿a quién tengo que hablar? ¿Qué persona me puede dar consejo? Si tú no lo sabías, hay consejo en la Biblia para ti. Quizás hay una persona que ha pasado por la misma cosa que tú. Leerlo. Si tú sabes lo que dice cada libro, ustedes van a decir que, ahí pasó. Ya tengo que estar aquí. Tengo que estar atento a lo que dice la palabra de Dios, porque ahí voy a aprender, voy a conocer más de Dios. Porque no solamente yo tengo en mi mano la Biblia, lo abre solamente cuando el pastor dice que vamos a leer, vamos a, a escuchar. Pero no, yo tengo que leer yo también la Biblia para saber que lo que dice Dios para mí, porque es muy, muy importante lo que dice la Biblia para ti, amigo mío. Ahí nos quedamos. Espero que algo ha entendido este estudio, sobre este estudio que empezamos hoy. Para este canal que es Valle Nuevo TV, que va a ser una gran bendiciones. De ahí nos quedamos ahí, hermanos. La próxima vez, acuérdate del programa, anotarlo, tenerlo a mano, para que tú puedas seguir este estudio con nosotros, para que tú veas lo que Dios tiene preparado para ti y para mí en este momento muy, muy importante. Amigo mío, le invitamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por ese momento maravilloso que acabamos de tener hoy, que acabamos de tener, pero antes yo quiero dejarle con ese versículo que va a ser como la base de este estudio, anotar esos 2 versículos. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Significa toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, tiene importancia para enseñarnos, reprender,
enmendar y instruir en justicia, para que el hombre sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Eso lo leo en el Nueva Reina Valera. Si encuentro otro, no me sale el otro, pero igual dice la misma cosa. Leamos aquí, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres hacer buena obra? Tiene que estar preparado, tiene que tener a mano la Biblia, leerla y estudiar. Ya tenemos estudio como leer, como estudiar y estamos ahí en eso. Le invitamos a orar. Gracias por estar con nosotros. Dios va a seguir sus bendiciones sobre ti. No porque tú no estás mirando, porque tú vas a estar estudiando su palabra. Porque dice que su palabra no sale de su boca a regresar sin hacer efecto donde tiene que hacerlo. Le invitamos ahora. Padre, gracias por tu amor. Gracias por ese momento maravilloso que acabamos de pasar sobre tu palabra, a estudiar tu palabra, en escuchar consejos de tu parte. Primeramente para mi vida y para la vida de los oyentes de este canal. Y también que este estudio sea una bendición por la gente y por el mundo entero. Te pedimos todas esas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amigo. Fue un gusto. Nos quedamos aquí. Recuérdate que acabamos de pasar casi un mes sin estudio, pero eso no va a pasar más. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios fuerza para que seguimos en este estudio cada sábado. Que el Señor le bendiga. Acuérdate que Dios le ama mucho. Dios te ama mucho. Por eso que mandó a su Hijo para salvarte a ti. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Quédate atento a la voz de Dios y sigue este canal. Bendiciones. Nos vemos.